Hola, que Dios le bendiga. Bueno, vamos a comenzar con la reunión de la semana, con la palabra de la semana. Vamos a ir directo a la palabra de Dios. El profeta Marcos no está para adorar en este momento, así que vamos a hacer desde mi hogar, vamos a hacer esta palabra. Hoy tengo una palabra de bendición para tu vida, una palabra que seguro te va a mover algo. Una palabra que seguro te va a dar un discernimiento, el cual vamos a entender hoy en qué tiempo profético estamos viviendo de la historia. Es algo tremendo. Antes de comenzar a leer las Escrituras, quería comentarte que hay métodos de interpretación de las Escrituras y hay un método muy antiguo de interpretación de las Escrituras que se aplicaba incluso desde antes de que Yeshua, de que Jesús esté en la tierra. Lo practicó el pueblo de Israel durante años y es el método Pardés de interpretación de las Escrituras. El método Pardés de interpretación de las Escrituras, la palabra Pardés significa huerto, el huerto, significa huerto la palabra. Y está basado en 4 niveles de interpretación. Tenemos el primer nivel de interpretación en el método Pardés, que es el nivel Peshat o el nivel literal. Es el nivel en el cual leemos la escritura muy por encima y comprendemos lo que está diciendo literalmente, pero allí termina la interpretación del método Pardés. Luego podemos avanzar al método Drash. El método Drash es un método que es un poco más profundo que el método Pardés. Es cuando nosotros leemos la escritura y nos sumergimos en la profundidad de las escrituras. Previo al nivel de las escrituras Drash está el nivel Remex. El nivel Remex es un nivel en el cual nosotros entendemos revelaciones, y después se encuentra el nivel Sod. El nivel Sod es el nivel profundo, oculto y secreto de las escrituras. Cada vez que leemos algo nosotros tenemos que entender que los 4 niveles de interpretación están en lo que nosotros estamos leyendo. Quizás nosotros podamos entender el nivel 1 cuando leemos algo, pero también están los otros 3 niveles. Está el método Pardés en todas las escrituras. Hoy te voy a leer una palabra que te va a bendecir mucho, un episodio bíblico en el cual Jesús y Yeshua se encuentran con la mujer samaritana, y hoy vas a comprender por medio de este método de interpretación, por este método primero literal, segundo el nivel más profundo del Remex, y luego el Drash, el nivel de la revelación, el nivel más interno, y luego el Sod, del oculto. ¿Qué quiso hablar Jesús en aquel momento a la mujer samaritana, a sus discípulos, y en este momento en el que vivimos nosotros? ¿Qué quiso hablar con nosotros? Quiero que vamos a las Escrituras. En un primer punto vamos a ir a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3 dice lo siguiente, miren. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto estaba diciendo el apóstol Pablo, Saulo, estaba diciendo a la iglesia de Corinto: no les puedo hablar como a espirituales, les debo hablar como a carnales. Y sigue diciendo: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto es que al ser carnales en sus pensamientos, ellos no podían entender el método Pardés, el método de interpretación de las escrituras por completo. Ellos bebían leche, pero no podían beber lo profundo, la vianda, lo que trae el conocimiento completo de una escritura. Sigue diciendo: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, escuchen esto, celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Miren, algo que acontece en el cuerpo de Cristo es que nuestro hombre, nuestra carnalidad, muchas veces se interpone en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Entonces se generan celos y contiendas entre los distintos siervos, líderes y congregantes de las distintas congregaciones del Señor, porque son del Señor. Todo siervo es del Señor y toda oveja es del Señor. No tiene dueño, la gente no tiene dueño. Tiene un solo dueño que se llama Yeshua, pero aquí en la tierra no tenemos dueño. Pero se generan, después sigue diciendo más adelante el libro de Corintios, que muchos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y él decía, ustedes piensan como niños, acá nadie es de nadie, todos somos de Yeshua. Y ese tipo de pensamientos a nosotros nos lleva a no poder recibir la vianda espiritual. Pero cuando en nuestra mente nosotros decimos, voy a despojarme de toda contienda, voy a despojarme de todo celo, voy a despojarme de toda manera de pensar de mi cuerpo, de mi hombre, de las mujeres, de mi mujer, voy a desprenderme de todo aquello que no tenga que ver con Dios, recién allí Dios te puede hablar en un método más profundo y podés entender muchas cosas. Hoy te voy a hablar algo que tiene que ver con vianda. Hoy no vamos a beber leche espiritual, vamos a nutrirnos con vianda espiritual, pero primero vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para entregar a Dios esta palabra. Padre, en el nombre de Yeshua, Señor, te entrego, Padre amado, esta palabra que vamos a dar en esta noche. Señor, te pido en el nombre de Yeshua que seas tú y tu revelación, Señor, fluyendo sobre los 4 niveles de interpretación para que podamos disfrutar de esta vianda, Señor, y comprender, Señor, todos los niveles en los que Yeshua hablaba, mi Dios. El nivel en el que Yeshua vivía, porque Él es el Pardes viviente, mi Dios. Yeshua, Señor, vivía y hablaba en el presente, pero hablaba en el futuro también, mi Dios. Todo lo que Él hacía y todo lo que Él hablaba y todo lo que Él vivía era vivo en el pasado, en el presente y en el futuro. Toma mi mente, Señor, mi boca, toma mi cuerpo, mi corazón, Señor, para poder entregar esta palabra de la manera en que tú quieres. Amén. Bueno, decía en la oración que Yeshua vivía el método Pardes. Yeshua era el método Pardes viviente. ¿Por qué? Porque cada vez y cada episodio bíblico de la historia de Jesús en la tierra, a nosotros nos traslada a cosas que hizo y dijo el Mesías, las cuales recién después de siglos pudieron ser entendidas. En el método literal, Yeshua vivió una vida y lo que está escrito, nosotros lo leemos y aconteció, pero en el método de interpretación sobre el más profundo, Yeshua estaba dando mensajes ocultos y secretos que luego fueron escritos en las Escrituras, en la palabra de Dios, y después de años fueron descubiertos. Uno de ellos, un mensaje oculto en las Escrituras, el cual es un tesoro para nosotros, se encuentra en el episodio de la mujer samaritana, en el Evangelio de Juan, de San Juan 4. Te voy a leer la Escritura. Tomé la Biblia de la pastora porque tiene letras más grandes. Te voy a leer la Escritura. Mira, dice así. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y escuchen esto, era necesario que pase por Samaria. Acá entramos en el nivel de interpretación de revelación. Dice la Escritura que él debía pasar de Judea a Galilea, pero era necesario que pase por Samaria. ¿Qué es Samaria? ¿Por qué la palabra dice? Porque todo lo que está escrito en la Biblia tiene un porqué. No hay una sola palabra en la Biblia que no tenga un sentido. Y el que era necesario que Jesús pase por Samaria es una gran revelación para nosotros. Samaria era la capital del reino del norte. Ustedes recuerdan cuando Salomón falla delante de los ojos de Dios y Yahweh, el Señor, quita el reino, parte el reino en dos, le quita a Salomón 10 tribus, y los descendientes de Salomón comienzan a vivir en la tribu de Judá
al sur y se divide el reinado en dos y al norte va la tribu de Israel. Eran hermanos, eran el pueblo de Dios. Pero el reinado, nos dice el libro de Crónicas y el libro de Reyes, el reinado nos dice que se divide en dos. O sea que el pueblo de Dios se dividió en dos. Y oh casualidad, que hoy estamos leyendo que era necesario que Jesús pase por Samaria. Y Samaria, en los tiempos del rey Salomón, lo posterior a la muerte de Salomón, Samaria se convierte en la capital de la tribu del norte, de la casa de Israel. Y Jerusalén se convierte en la capital de la tribu de Judá, del reinado del sur. Acontece que en el año 721 antes de Cristo, el rey Pilsen de Asiria toma cautivo al reinado del norte y lo lleva a Asiria, y cuenta la historia que el reinado del norte no volvió nunca más. Esa gente no volvió nunca más al reinado, nunca más volvió a la región donde ellos habían sido tomados. Esa gente no los mató al rey Pilsen. En Asiria no fueron muertos. Esa gente fueron asimilándose con los nativos de la región y tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos. Imagínense, 10 de las tribus de Israel cautivas en Samaria. 2 en Jerusalén, una de ellas Judá. Entonces imagínense ustedes, estas 10 tribus que tienen hijos, nietos, bisnietos, y ya su tercera y cuarta generación, como ya se habían, estaban inmersos en una cultura, no sabían que ellos eran descendientes de aquella tribu de Israel que vino cautiva y que entró a Asiria en cautiverio. Ellos se mezclaron con las naciones de la tierra. Es como hoy en día en Argentina. Imagínense, en Argentina hay muchas personas que nacen y quizás no sepan que sus antepasados eran italianos o españoles. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que en la Segunda Guerra Mundial mucha gente vino a Argentina. Por ejemplo, mi hijo más pequeño no sabe que quizás desciende de italianos, porque descendemos de italianos. Pero mi hijo más pequeño no lo sabe y quizás sus hijos nunca lo sepan. Lo mismo pasó con la tribu de Israel. Cuando fue llevada cautiva a Siria, el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Siria, y ya en la tercera y cuarta generación perdieron la identidad. Pero la tribu de Judá siguió estando allí, y luego la tribu de Judá también fue llevada cautiva a Babilonia, y tenemos los escritos que nos cuentan el retorno de Judá a Jerusalén. Pero Israel no volvió nunca más. Las 10 tribus del norte no volvieron. Ahora nos encontramos aquí que en donde estaba el reino del norte, en Samaria, dice que era necesario que Jesús pase por Samaria. Y después, cuando Jesús da una comisión a sus discípulos, dice: por aquí no vayan, por casas de gentiles no vayan, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Saben cómo se les llamaba en la cultura del momento judía a aquellos que ellos sabían que pertenecían, porque tenían sus libros históricos, que pertenecían a la tribu de Israel que se había ido a Samaria? Les decían las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Jesús dijo: yo no vengo sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? ¿Que Jesús no vino también para los judíos? En este momento, Él no había venido también para los judíos. Iba a venir mucho tiempo después, el tiempo de los judíos, pero Jesús estaba dando comienzo con su ministerio al tiempo de ¿qué? De aquellos que pertenecían al pueblo de Dios, pero se habían dispersado, el tiempo de los gentiles. Miren, dice la Escritura que era necesario que Él pase por Samaria. Ustedes saben que cuando se divide el reino del norte y el reino del sur después de Salomón, los sacrificios que se hacían en Jerusalén y las santas convocaciones que se hacían en Jerusalén, claro, la gente, los reyes del norte, los reyes de Israel, no querían que el pueblo de Dios vaya a Jerusalén por temor a que vuelva su corazón al rey de Judá
al reinado de Judá, entonces ellos instalaron en Israel un templo nuevo, crearon un sacerdocio nuevo paralelo, dijeron aquí en Samaria debemos adorar. ¿Para qué? Por temor a que el pueblo en aquel momento de Israel no traspase y no vaya a Jerusalén y su corazón se vuelva a Judá. Entonces tenemos en el episodio bíblico, luego de la vida del rey Salomón, dos templos y dos lugares donde se adoraba: Jerusalén y Samaria. Samaria con un sacerdocio corrupto, no levantado por Dios. Samaria con un sacerdocio, con sacerdotes impuestos por el hombre y no impuestos por Dios. Pero Jesús debía pasar por Samaria. Y dice la Escritura: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, escuchen esto, había quedado algún remanente de aquellos del pueblo de Israel en Samaria, pero había un distanciamiento porque ellos se habían rebelado, no adoraban en Jerusalén, y ella le dice: ¿cómo tú? Había una pica, digamos, entre los samaritanos que en algún momento pertenecieron a la tribu de Israel y los judíos. Entonces ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea, no nos podemos hablar. Los judíos y los samaritanos no se llevan bien. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, le dice la mujer. Respondiendo Yeshua le dijo: si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso no eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Yeshua le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, la del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. Jesús le dijo, aquí entramos a otro nivel de interpretación: ven, llama a tu marido y ven aquí. Voy a explicarles algo. Ustedes saben que cuando Israel se encontraba en el desierto, en el monte Sinaí, y estaban las 12 tribus reunidas, en realidad hasta el rey David, todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, conformaron un solo pueblo. Cuando en el monte Sinaí Dios les habla y desciende los 10 mandamientos, las 10 palabras, Dios hace un pacto matrimonial con Israel, con las 12 tribus, y Dios se casa con ellos. Fue un acto nupcial en el cual Dios le decía: primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu esposo sobre todas las cosas. No tendrás otros dioses delante de mí, no me vas a ser infiel, no vas a andar con otro. Entonces se casa Dios e Israel. Pero después, ¿qué acontece? Israel le fue infiel. Israel fue tras otros dioses, y tenemos los registros bíblicos en el cual Israel adoró a otros dioses en muchas oportunidades. Entonces, ¿qué aconteció? Dios le da carta de divorcio a Israel. Y después tenemos los libros proféticos donde dice que Dios le dice a Israel: ya no eres más mi esposa. Y acá Jesús, hablando en un nivel de interpretación, miren, la verdad que hubiese sido tremendo y fantástico estar en aquel tiempo frente a Yeshua, escuchando lo que él decía, lo que él hablaba, lo que él hacía, porque todo tenía un nivel profundo y profético de las Escrituras, del cual hoy nos vuela la cabeza, como quien dice.
Jesús le empieza a hablar en el nivel profundo, ella empieza a hablar ella le entendía en el nivel literal. Fíjense lo que hablamos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le decía, no les puedo hablar, no les puedo dar vianda, porque si yo les doy vianda a ustedes, cuando yo les dé vianda no la van a entender, porque ustedes tienen contienda, celos. Y esta mujer estaba viviendo en un nivel de interpretación de las Escrituras pesado, sencillo. Pero Yeshua estaba hablando en un nivel sod, en un nivel profundo de las Escrituras. Y Yeshua le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dijo, escuchen, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y la mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Pero escuchen esto, la mujer verdaderamente, en el nivel literal, seguramente estaba con el 5.º hombre en su vida. Pero Yeshua no le estaba hablando a esa mujer. Yeshua le estaba hablando proféticamente a Samaria. Yeshua le estaba hablando proféticamente a la región que se había revelado. Yeshua le estaba hablando proféticamente a toda la región de Samaria y le estaba diciendo, 4 dioses, con 4 dioses tuviste antes y el que tienes ahora tampoco es tu Dios, porque tampoco es tu esposo, porque la promesa era que Jesús iba a volver a casarse con la repudiada. Y estaba hablando en un nivel profundo de las Escrituras y él le estaba diciendo, y esto es literal, hermanos. Hasta los tiempos de la mujer samaritana, Samaria había tenido 5 dioses, había pasado ya por 5 dioses. Y la mujer le dice en un nivel literal, Señor, me parece que tú eres profeta. Verdaderamente esa mujer había tenido 5 esposos, pero esa mujer no sabía que ella había nacido y su vida estaba marcada desde antes del vientre de su madre para llegar a los tiempos en el encuentro con Yeshua y que una palabra profética por medio de ella sea dada a toda una nación que había sido dispersa en las naciones de la tierra, a todo un pueblo. Y esta mujer tuvo 5 esposos en su vida, una mujer desordenada, pero una mujer desordenada con propósito. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios también fue desordenado y por medio del ejemplo de ella, Dios, Yeshua profundamente estaba hablando a toda una nación. Y sigue diciendo, nuestros padres adoran en este monte, en Samaria, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Y Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice Jesús. ¿Qué van a saber si ellos estaban en Samaria y sus antepasados les montaron un templo, el cual no era el templo de Dios, instituyeron sacerdocio, el cual no era sacerdocio de Dios, instituyeron enseñanzas las cuales no eran enseñanzas de Dios? Y Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, obvio. Nosotros lo que sabemos, porque Yeshua, siendo judío, venía de Jerusalén y del templo y de la región donde Yahweh tenía sus ojos. Porque, escuchen bien, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Escuchen esto. Otro nivel de interpretación profundo. La palabra salvación. La palabra salvación en el hebreo significa Yahweh, Shua, salvación. Escuchen esto. Yahweh, Shua, salvación. Yahshua significa salvación de Yahweh. Yahshua significa salvación de Yahweh. Y Yahshua es descendiente del rey David, que es de la tribu de Judá. Entonces está diciendo la Escritura, Yeshua le estaba diciendo proféticamente,
Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros lo que sabemos, porque Yeshua, yo, la salvación, yo vengo de los judíos. Mas la hora viene, y escucha esto, y ahora es. Yeshua le estaba hablando en el presente a la mujer samaritana. Mas la hora viene, y ahora es, en aquel momento, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradoras busquen que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, el Mashiach, el ungido. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En la cultura hebrea, y cuando se presenta a Moisés, cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿quién eres tú?, Jesús le dijo: yo soy. Y Moisés representaba a Dios: yo soy. Y Jesús le está diciendo a ella: yo soy el que habla. Yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron, o sea, vinieron los discípulos de Jesús y se maravillaron de que Él hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo nada. Ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Escuchen esto, proféticamente, acá la misma escritura nos está diciendo proféticamente que la mujer, la que representaba a toda una nación, disperse las naciones de la tierra, la cual terminamos siendo los gentiles, está diciendo que esa mujer que representaba una nación iba y le decía a los de la ciudad, o sea, a los samaritanos, les decía: ¿no será este el Cristo? Bien. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decimos, escuchen esto, si Yeshua estaba hablando en un nivel soft de interpretación, diciendo: yo les estoy dando vianda espiritual, estoy escribiendo vianda espiritual, estoy haciendo con historia, estoy haciendo historia y estoy mediante este acto que ustedes no conocen, esa mujer que vino, ustedes no la conocen, pero yo estoy haciendo historia en este lugar. Yo estoy dejando vianda espiritual para todos los que siguen y no leche espiritual para aquellos que no tienen celos ni contienda. Estoy dejando un mensaje profundo. Y Yeshua les dice, escuchen esto: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué pasó en ese momento? Proféticamente, en realidad faltaban 4 meses para la siega. Pero proféticamente estaba aconteciendo algo tremendo que hoy, en el año en que estamos viviendo, se está cumpliendo. Y es que Yeshua les decía: ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha. ¿Qué es la cosecha para un creyente? ¿Qué es la cosecha para un pastor? ¿Qué es la cosecha para el pueblo de Dios? La cosecha de almas. ¿No? Nosotros venimos a cosechar almas para el reino de los cielos. Y Yeshua dice: ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levantad los ojos a los montes y miren, porque dice que alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En ese momento estaba aconteciendo un milagro sobrenatural. Los
samaritanos, los cuales estaban caracterizados por algo en los tiempos de Yeshua. El samaritano tenía un atuendo blanco, una túnica blanca. Y cuando esta mujer va y habla y predica y evangeliza a los samaritanos, venían los samaritanos de las montañas y de todos lados de Samaria y se venían a llegar donde estaba Yeshua y venían en busca de Yeshua. Y Yeshua proféticamente a los que no veían el nivel sólido y profundo que eran sus discípulos en aquel momento le decían: ustedes dicen que falta 4 meses para la cosecha, no crean que falta tanto, miren, levanten los ojos. Y venían todos los samaritanos bajando de los montes en busca de Yeshua y le dijo: los campos están blancos para la siega. Llegó el tiempo del evangelismo, llegó el tiempo de la gran comisión, llegó el tiempo de cosechar almas para el reino. No es después, es ahora. ¿Saben por qué? Porque muchos de los seguidores y los discípulos de Yeshua eran judíos, pero no era el tiempo todavía para la cosecha de los judíos, era el tiempo de los gentiles. Sigue diciendo Yeshua: el que ciega recibe salario, el que coge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no sembrasteis, otros labradores, y vosotros habéis entrado en sus labores. Escuchen esto: y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había dado testimonio y había dicho: me dijo todo cuanto he hecho. Entonces vinieron los samaritanos. O sea, fíjense cómo se caracteriza esto. Todos los samaritanos vinieron y creyeron por la mujer que había dicho: él me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Qué es lo que acontece en este tiempo con los gentiles? Cada vez que reciben una palabra y Dios les dice todo cuanto han hecho, creen en Dios. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Escuchen esto, y este es un nivel de interpretación sod, lo que está aconteciendo hoy. Entonces vinieron los samaritanos, o sea, los dispersos, los rebeldes en aquel momento, no Judá, los samaritanos, y le dijeron, le rogaron que se quedase con ellos. Escuchen esto. Y se quedó con ellos 2 días. Tremendamente profético que Jesús se haya quedado 2 días. ¿Saben por qué? Porque Jesús no tiene tiempo. Porque Jesús es atemporal. Porque Yeshua, para él, Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, Pedro lo dijo, para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Esto quiere decir que los 7 días de la creación fueron 7000 años. Y esto quiere decir que Yeshua se quedó 2 días proféticamente en Samaria representando 2000 años que se iba a quedar para los gentiles. 2000 años iba a quedar Yeshua en el mundo buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, los gentiles. Proféticamente Yeshua vino, nosotros lo tenemos en nuestro calendario, en el año 0 estuvo Yeshua, comenzó el calendario nuestro, 2000 años, 2 días, es el tiempo en que Yeshua se queda con los gentiles, con los samaritanos. Esto nos habla a nosotros de que el tiempo se está acabando o se ha acabado. Esto nos habla a nosotros de que estamos viviendo el final de los tiempos, porque luego de que Yeshua se queda con los samaritanos, él va en busca del pueblo de judío. Estos 2 días son tan proféticos que son los últimos 2000 años de nuestra historia. Esto nos quiere decir que nosotros estamos viviendo en el final de los tiempos y somos una de las últimas generaciones antes de la venida del Mesías, antes del retorno de Yeshua. Proféticamente, en el nivel de interpretación, la palabra nos está diciendo que Jesús se quedó 2 días, 2000 años, con las ovejas perdidas, con los samaritanos también.
Sigue diciendo la Escritura, y creyeron muchos más por la palabra de él. En estos últimos 2000 años, de 12 hombres y un puñado de seguidores, se convirtió en miles de millones de personas dispersas en las naciones de la tierra que creyeron en él. De un puñado de netzarim, de nazarenos, que era la secta que lo seguía Jesús, los nazarenos, de un puñado de nazarenos, todas las naciones de la tierra hoy en día conocen a Yeshua. O sea, esos 2 días que Yeshua se quedó en Samaria, son estos 2000 años en los que se predicó a Jesús, a Yeshua, en las naciones de la tierra para conversión. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2000 años de evangelización, 2000 años de la gran comisión. Es lo que estamos viviendo nosotros. Pero viene el tiempo en que se va a acabar la predicación a los gentiles, va a comenzar la predicación al pueblo de Israel, a los judíos, disculpen. Se van a unir las dos casas nuevamente, la casa de Judá y la casa de Israel, se van a unir. El tronco dividido en dos se va a volver a unir y el olivo silvestre va a ser injertado en el olivo verdadero y se van a unir los gentiles que creen en Yeshua, se va a unir la casa de Israel dispersa en las naciones con la casa de Judá y van a volver a ser uno solo nuevamente y todos vamos a vivir en el reinado de Yeshua HaMashiach, de Jesús, el Mesías, hasta el final de los tiempos. Es por eso, querido hermano, es por eso, querida hermana, que yo hoy vengo a tu vida con una palabra de alerta y una palabra de bendición para tu corazón, la cual te dice, los 2 días han terminado. El tiempo de Yeshua en las naciones de la tierra ha terminado. El tiempo para los gentiles ha terminado, ahora viene otro tiempo. ¿Sabes qué viene? Pronto está la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Estamos muy cerca. Proféticamente, casi todo está cumplido. Proféticamente está cumplida la mayoría de las profecías bíblicas. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Es por eso que te invito que dejemos, como cuando comenzamos la palabra, dejemos los celos, dejemos las contiendas, dejemos de beber leche espiritual y nos tomemos en serio, nos tomemos con seriedad el reino de los cielos, nos tomemos con seriedad la gran comisión y dejemos de una vez por todas los celos y las contiendas de que no, aquel grupo son más, estos son menos, me siento mal porque aquel crece, me siento bien porque aquel no crece. No, hermanos, ha llegado el tiempo de beber, de alimentarnos con vianda espiritual como la que hoy hemos recibido y que en nuestro corazón no esté la carnalidad, sino que podamos elevarnos a otro nivel espiritual y como pueblo de Dios trabajar para Yeshua, para Él, sabiendo de que los pastores, los discípulos, los ministerios, las personas no son de Pablo, no son de Apolo, no son del pastor Facundo, no son de ningún pastor, son de Yeshua y para Yeshua. Vivamos y prediquemos la gran comisión todos los días de nuestra vida. Soy el pastor Facundo Ahumada del Ministerio Cerca del Cielo y espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Espero que haya sido una palabra la cual te haya traído una revelación de por qué acontecen ciertas cosas en el mundo. Y bueno,
vamos a ver quién está del otro lado, vamos a hacer un par de saludos. Josefina, dígame Josefina, ¿quiénes están? Está Marcos Peralta. El profeta Marcos. Profeta, que Yahweh te bendiga, te envío un saludo grande. Nuestro corresponsal en China, te mando un saludo, Marcos. Emiliano. Emi, el diácono Emi que tenemos en Salto. Emi, te mando un saludo grande, saludo a tu hermosa familia y bueno, otra vez te digo, esperamos verlos pronto. Ariel Ortiz. Ariel, que Yahweh te bendiga, siempre firme, todos los sábados. Es una reunión como todas las reuniones, ¿no? Nos reunimos los hermanos y nos congregamos como físicamente. Que Yahweh te bendiga. Marga de Uruguay. Marga, qué lindo verte. La hermana Marga que tenemos en Uruguay se está congregando en el Ministerio Cerca del Cielo, allí en Salto, Uruguay. Marga, una alegría tenerte con nosotros. Que Yahweh te bendiga. Jessica Rosales. Jessica, desde el día número 1, Jessica nos está acompañando en esta serie de prédicas. Jessica, que Yahweh te bendiga, que Dios conceda las peticiones de tu corazón. Y Karen Vázquez. Karen, miren, Karen es una hermana que tenemos allí en Ecuador. Karen, hace unos años, ella sintió en su corazón tuvo el sentir en su corazón de conocer las raíces de la fe. Se contactó con nosotros, desde ese momento tenemos una hermosa amistad. Karen, te bendigo, te envío un abrazo muy grande, un abrazo a tu mamá, un abrazo a tu papá y a tu hermano. Bueno, los comentarios. Comentarios. El comentario de Jessica Rosales que dice bendiciones. Amén, Jessica. Pedro Medina. Hola, Sí. pastor, muchas bendiciones. Todos los sábados estoy conectado escuchando la palabra. Pedro Medina de Río Cuarto. Todos los sábados, Pedro de Río Cuarto. Pedro, la verdad que a mí me sorprende mucho el que yo sabía que ibas a estar, siempre estás y me sorprende mucho. ¿Sabes qué? Quiero transmitirte una palabra, Pedro. Quiero transmitirte esta palabra para que vos tengas en tu corazón. En Cerca del Cielo somos una gran familia. Sentite familia ministerial. Nora Correa dice, bendiciones, pastor. Oración para Nora Villagra. Bien, Nora, lo vamos a agendar, que Yahweh te bendiga, que Dios te bendiga. Vamos a agendar para estar orando con el grupo de intercesión. La pastora Carmen dice, bendiciones, pastor, linda palabra. Pastora, qué lindo tenerte aquí con nosotros. Que Dios te bendiga, que Yahweh te bendiga. Y te tiro un desafío, pastora. Después vamos a hacer entre los dos, allí online, entre los dos un videito, vos allí, yo acá, una charlita. Que Yahweh te bendiga. Bueno, estaba viendo el pastor Rubén. Amén, el pastor Rubén Pinto, el pastor que tenemos allí en Salto, Uruguay. Yahweh te bendiga, Rubén. María Belén Brito. Yahweh te bendiga, Belén. Que Yahweh te bendiga. El pastor Emiliano dice amén. Amén, amén, amén. La pastora María José la tenemos del otro lado, también del otro lado de la cámara con Josefina. Bueno, enviamos un saludo a todos los que han visto esta palabra. Sé que esta palabra va a ser vista también luego, porque eso es lo lindo que tienen las redes sociales y poder grabar, va a ser vista después por otras personas. Que Yahweh te bendiga, vos que estás viendo este programa, y desde este momento yo bendigo a todo aquel que ha visto este video, el que lo va a ver, y oro para que Dios traiga vianda espiritual a tu vida todos los días. Bueno, así damos por terminada la reunión de esta noche. Josefina, sí. Nora Correa dice, Nelson Monier, de Cruz del Eje, oración. Amén, amén. Vamos a estar orando, eso lo vamos a estar anotando ya con el grupo de intercesión. Y Emiliano dice, me está copiando las prédicas, pastor. Hace unas semanas prediqué eso, pero a usted le sale mucho mejor. Yahweh le bendiga. Sí, ¿saben que pasa algo en Ministerio Cerca del Cielo? Algo tremendo. Y nos reímos muchas veces con los líderes. Ustedes saben que muchas veces está conectado el ministerio de una manera espiritual y profética en que nosotros muchas veces, sin hablar entre nosotros con los pastores y los líderes, predicamos el mismo tema y Yahweh habla lo mismo aquí, en la congregación de aquí, en Buenos Aires, en Salto, Uruguay, con la pastora Naldi, allí en Venezuela. Es tremendo, tremendo, tremendo. La verdad que muy contento porque Yahweh nos da mensaje a todos.
Vilma González dice, hola pastor, Dios lo bendiga, Vilma de Río Cuarto. Vilma, que Yahweh te bendiga. Ya cuando pase este tiempo de cuarentena y demás, vamos a hacer un viaje a Río Cuarto. Estamos cerca, estamos a 200 kilómetros. Vamos a hacer un viaje a Río Cuarto para ver a los hermanos allí. Bueno, que Dios los bendiga, Yahweh los bendiga a todos. Y nos encontramos seguramente la próxima reunión online. Cuando se pueda hacer reuniones físicamente, Ministerio Cerca del Cielo va a seguir grabando online las reuniones en el templo. Que Yahweh te bendiga. Shalom.